Bendiciones, amada iglesia, es de alegría y de bendición el estar una vez más con ustedes en esta transmisión y que te hago una invitación muy especial en esta noche, y es que busca un lugar en el que nada te distraiga, busca un lugar cómodo, en el que te sientas cómodo, para que puedas levantar tus manos, puedas cerrar tus ojos, para que puedas concentrarte y que nada te distraiga de la palabra y de disfrutar de la presencia de Dios. Así que en esa misma disposición también te invito a que compartas el enlace, a que invites a tu familia que está ahí o a tu amigo o familia que está acompañándote de visita, a que puedas también darle un me gusta o dejar un comentario, que eso ayuda a que lleguen muchísimas más personas el mensaje. Y mi invitación en esta noche es a que dispongas ahí tu corazón y le puedas decir: Señor, anhelamos sentir tu presencia, anhelamos deleitarnos en ti, anhelamos disfrutar de tu amor, de tu gracia, porque tú eres todo Dios. Dile: porque tú eres todo Dios para mí, porque tú eres mi pensamiento, porque en las mañanas cuando me levanto lo primero que pienso es en ti, al acostarme, en mi diario vivir. Mi pensamiento siempre eres tú, Dios, y amo eso, Padre. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Vamos a decirle: mi pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile: mi pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile: mi pensamiento, Dios, eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile: ¿por qué, Dios? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Dile a Él: porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Te amamos tanto, Dios, solamente a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Vamos, dile a Él: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
y no mirar atrás. Dile: seguir tu caminar, amado. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Dile: postrado. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Vamos a decirle a Él: amarte solo a ti, Señor. Así es, Señor. Que podamos vivir ese primer y gran mandamiento, Señor, de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Que podamos vivir, Dios mío, amándote de esa manera, Dios mío, colocándote en primer lugar en nuestras vidas, Señor, dándote ese primer lugar, dándote el centro de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, una vida rendido ante ti, Señor, una vida, Dios mío, lleno de tu presencia, lleno de tu amor, y que ese amor, Señor, que tenemos hacia ti, Dios mío, también nos lleve a amar a aquellos que nos rodean, que nos lleve a amar, Dios mío, a nuestro prójimo, que nos lleve a amar, Dios mío, como tú nos amas a nosotros, Señor. Aquí estamos en este día, Señor, para adorarte, para exaltarte. Hemos venido ante tu presencia, Señor, y nos postramos ante tu altar, Señor. En esta noche, rindiendo toda nuestra vida y nuestro corazón a ti, Señor. Creyendo en ti, mi Dios, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a ser esos verdaderos adoradores que tú buscas. A ser esos adoradores, Señor, que te adoran en espíritu y en verdad. Esos que llevan una vida de adoración. Esos que en su estilo de vida, Señor, está la adoración. Que nos guíes en esta noche, Dios mío, así como nos has guiado a adorarte. Nos guíes a través de tu palabra y nos guíes en las oraciones, Señor. En tus manos ponemos este tiempo para que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, del entendimiento. Habla a nuestras vidas y corazones, Señor. Aumenta nuestra fe, que cada día podamos ver tu gloria y tu poder manifestándose en nuestras vidas, Señor. Que tomes, Dios mío, cada necesidad y cada petición y te manifieste, Señor, con tu inmenso amor y con tu gran poder, Señor. Que hoy sea una noche de milagros, que hoy sea una noche de respuestas divinas. Que seas tú, Señor, glorificándote en este lugar y en cada lugar que se une a esta transmisión. Te lo rogamos, oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria le damos a Dios y a Él le damos toda la exaltación en esta noche, en Cristo Jesús. Qué maravilloso poder estar aquí una vez más en ese sentir de la adoración. Yo creo que una de las cosas más hermosas que nos dice la Biblia es que Él busca verdaderos adoradores. Y yo sé que si tú estás allí es porque realmente hay en tu corazón ese sentir, esa verdadera adoración. Porque esta es una noche y este es un servicio, como siempre digo, una invitación divina a adorar. Y todos aquellos que aceptan la invitación es porque les encanta adorar al Señor, porque aman al Señor, porque así como
lo declarábamos a través de esta adoración, le dan ese primer lugar a Dios sobre todas las cosas, porque estar aquí implica que has dejado de hacer otras cosas, le has dado el primer lugar a Dios, y que podamos nosotros en esta noche pues continuar ahora deleitándonos con su palabra, y que podamos en esta noche seguir adorándole a Él ahora a través de esta palabra y a través de nuestras oraciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta muy especial, llena de muchas revelaciones especiales. Vamos a leer los versículos del 15 al 20. Así que vamos allí, busca tu Biblia y vamos a gozarnos en esta palabra. Como siempre digo, esta poderosa palabra, ¿verdad? El poder de la palabra está en el poder de su autor, en el poder de Dios. Dice ahora, versículo 15, Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, está diciéndole el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios por esta poderosa palabra. Título de esta enseñanza, la importancia de conocer a Dios. Y hoy vamos a mirar a través de este texto cuán importante para ti y para mí es conocer a Dios, es conocer su poder. Y lo vamos a mirar no solo a través de esta enseñanza, sino a través de la misma vida del apóstol Pablo. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo. Él había estado allí durante 2 años, en su tercer viaje misionero se había quedado allí, así que los conocía, los amaba. Ahora él está preso en Roma y recibe esas grandes revelaciones de las que me encanta hablar y que Dios le da en esta carta. Y en medio de todas esas revelaciones, él manda un mensaje a su iglesia amada, a esa iglesia de Éfeso. Así que este mensaje es un mensaje hermosísimo que él, en el amor que tiene hacia ellos, quiere que ellos puedan entender, puedan vivir de pronto lo que él también ya, al entender esta palabra, había vivido durante su ministerio. Ahora, comienza él diciendo en el versículo 15, hablando de la fe y del amor de los Efesios, para que veamos que es una carta que va dirigida a aquellos que tienen fe. Yo sé que si tú estás ahí eres una persona de fe, aquellos que aman al Señor. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de esas buenas noticias que le habían llegado estando él preso en Roma, y le llegan unas buenas noticias de que la iglesia de Éfeso es una iglesia que está llena de fe y es una iglesia que está llena de amor. Por eso en el versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, excelentes noticias recibe de esta iglesia. Y por eso nos dice el versículo 16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Yo creo que una de las cosas que más causa alegría a nosotros y por las que uno más le da gracias al Señor es cuando ve a esos hijos espirituales creciendo espiritualmente, llenos de fe, llenos de amor. Y eso es lo que el apóstol está viviendo en medio de su encarcelamiento. Él está viviendo que esos hijos espirituales, esos a los que él llegó, les predicó, les llegan las noticias de que siguen creciendo en fe, están llenos del amor de Cristo. Así que este es un mensaje que nace desde el fondo del corazón del apóstol Pablo para esta iglesia. Y estando él allá y conociendo todo esto, hace una oración muy especial. Las oraciones del apóstol Pablo son muy profundas. Y esta oración dice lo siguiente:
Dice, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y les dice lo que él le está pidiendo a Dios para ellos, que es lo que él está pidiéndole a Dios en sus oraciones. Dice ahora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y yo creo que esto ya nos va mostrando a nosotros cuál es el deseo que está en el corazón de Pablo hacia esa iglesia a la que él tanto ama, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de amor. Y que él está diciendo, que él le pide a Dios, ¿verdad?, para que cada día les dé más sabiduría y más revelación. Pero aquí nos dice, en el conocimiento de Él. Una de las cosas que tú y yo necesitamos es realmente conocer a Dios, un conocimiento personal de Él. Y esa es la oración del apóstol Pablo, que Dios les dé esa sabiduría y ese entendimiento para que lo lleguen a conocer. Algo, por eso les dije que Él está ya cuando está preso en Roma y escucha lo que está pasando. Él quiere que esos a los que Él ama puedan vivir lo que Él está viviendo. Y entre las cosas que Él está pidiéndole al Señor es eso, que ellos le lleguen a conocer. Y me encanta porque en el versículo 18 y 19 habla de cuál es ese propósito, ese conocimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y aquí están los propósitos que Él está diciendo, Él está pidiendo a Dios para que Dios ilumine sus ojos, para que ellos lo lleguen a conocer. Dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Lo primero que el apóstol pide es que ellos puedan entender la esperanza a que Él os ha llamado. Una de las cosas que nos animan y nos motivan cada día es tener esa esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho. Es tener esa esperanza puesta en cada palabra que Dios nos ha dado. Es tener esa esperanza puesta de que un día estaremos con Él eternamente. Es tener esa esperanza puesta en que un día podremos vivir una eternidad a su lado, lo veremos, estaremos con Él en el cielo, en ese lugar especial como describe el libro de Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Entonces ahí está nuestra esperanza de que un día vamos a estar con Él, la esperanza de cada promesa que nos ha dado. Pero además Él está pidiendo que Dios les dé sabiduría para que ellos no solo entiendan la esperanza a la que Dios los ha llamado, sino que dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria? Eso que ya tienen de recompensa y de premio, eso que también somos para Él, ese premio, ese valor especial que nosotros tenemos para Él. Y también dice ahora, lo tercero que Él está pidiendo es, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y yo creo que una de las cosas que el apóstol le pide al Señor es que en ese conocimiento que van a llegar a tener de Él y que Dios les alumbre el entendimiento para que puedan entender la supereminente. A mí me encanta porque Él va mucho más allá. Él no habla de conocer el poder de Dios, sino la supereminente grandeza de su poder. Y es que así es el poder de Dios. En esa magnitud, en esa grandeza está el poder de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos conocer. Yo sé que nuestra vida, en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios y vamos conociendo el poder de Dios, se va llenando de confianza, se va llenando de fe, se va llenando de esperanza. Y por eso el apóstol, aunque está preso en Roma, a mí siempre me llama la atención esto, él no le dice a ellos, oren por mí, sino que él dice, yo estoy orando por ustedes para que Dios haga esta obra en ustedes, para que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento, para que lo conozcan. El apóstol sabe cuán importante es para nosotros conocer a Dios. Una cosa es cuando tú y yo conocemos a Dios y otra cosa es cuando no lo conocemos, ¿verdad? Por eso él en medio de sus encarcelamientos, él estaba tranquilo, porque conocía a Dios, conocía cuál era su llamado, conocía la grandeza de Dios, conocía el poder de Dios. Y él le está pidiéndole a Dios en este momento
que les ilumine el entendimiento para que ellos también puedan conocer lo que ya Él sabe. Y entonces dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo creo que una de las cosas que a veces nosotros no dimensionamos es que Dios nos dio el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, por eso Jesús decía que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al monte, quítate de aquí y pásate allá, ¿verdad? Es que nosotros no alcanzamos a dimensionar y a creer el poder que Dios nos ha delegado, ese poder que Él le da a aquellos que creen en Él. El mismo poder que operó en Cristo. Imagínate el poder de Dios, ese poder que lleva a resucitar a Jesús luego del tercer día, ese poder que lleva a resucitar a Lázaro. Ese mismo poder es el poder que Dios le ha dado a su iglesia, es el poder que Dios te ha dado a ti, es el poder que Dios le da a aquellos que creen en Él. Por eso la oración del apóstol Pablo, y yo creo que ahí estaba la tranquilidad del apóstol Pablo, uno porque conocía a Dios y dos conocía de su poder. Por eso él no dudaba en medio de sus dificultades. Cuando él nos habla de sus dificultades, él no duda de Dios porque él conoce el poder de Dios y sabe que Dios es poderoso para hacer las cosas imposibles, para hacer lo sobrenatural. Y el apóstol de pronto le había tocado vivir este poder de Dios del que está hablándole a ellos aquí, el cual operó en Cristo resucitándole entre los muertos. Hay una escena que el mismo apóstol había vivido y que nos las deja relatadas Lucas en el libro de Hechos. Vamos a Hechos en el capítulo 20 y vamos a mirar una escena donde el mismo apóstol es que él no le está pidiendo a Dios que le revele a ellos esas cosas que de pronto él no conoce, sino esas cosas que él sabe, que él cree y que él ha vivido. Y por eso la petición de él hacia el Señor, cuando les dice que los lleve y les dé la iluminación y la sabiduría para que ellos le conozcan a él y conozcan la esperanza, las riquezas de su gloria, todo lo que tú vas a recibir en el cielo, todo lo que te espera en el cielo, pero también que puedan conocer esa supereminente grandeza de su poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Yo creo que dimensionar y entender estas cosas son las que nos llevan a nosotros a tener una confianza plena en Dios en medio de lo imposible, en medio de ese diagnóstico imposible, en medio de ese problema que humanamente no tiene solución, en medio de esa dificultad que realmente humanamente tú dices, no, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, ahí es donde ese conocimiento de Dios nos lleva a descansar en sus promesas, nos lleva a descansar en su poder. Y por eso, cuando nosotros creemos en Dios, conocemos a Dios y conocemos de su poder, en medio de cualquier problema uno puede estar confiado y tranquilo, porque conoce lo que es el poder de Dios y sabe quién es Dios. Así que el apóstol Pablo había vivido una escena que a mí me gusta mucho. Estando él en Troas, dice el versículo 7 de Hechos 20, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿verdad? Me gozo en esto porque yo a veces digo, el que ama la palabra de Dios no se cansa en escucharla. Imagínense cuántas horas llevaban ellos escuchando la palabra de Dios. Dice que ya había llegado la medianoche, ¿verdad? Y habían pasado todo el día escuchando las enseñanzas que Pablo tenía que darles. Dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, pues se les había hecho de noche. Ellos no gozaban de ese fluido eléctrico que nosotros ahora podemos disfrutar, así que nos dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Qué escena! Están en medio de la predicación. Yo creo que estas son las situaciones que lo confrontan a uno, ¿verdad? En la fe, en lo que puede estar pasando.
yo me imagino que oye, pero si lo que estábamos era escuchando la palabra de Dios, ¿cómo que un tico que estaba sentado en esa ventana se va a caer y se va a matar si lo que estaba era escuchando la palabra del Señor? Y entonces, en esta escena, una vez más podemos mirar de pronto que hay cosas que Dios permite, como un día le preguntaron al Señor, ¿verdad? Cuando vieron al niño enfermo que si lo que había pasado era por pecado de sus padres, y el Señor le dijo, no es por el pecado de sus padres ni por el pecado de él, para ver la gloria de Dios. Hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida a las que no le vamos a encontrar de pronto una explicación, pero lo que sí podemos estar seguros es que muchas cosas que pasan en nuestra vida es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y aunque nadie quería que esto pasara en este momento donde ellos están escuchando la palabra de Dios, nadie esperaba que esto pasara, ¿verdad? En medio de ese momento vemos que el apóstol Pablo, y por eso él ora porque tú y yo, así como los de Éfeso, podamos conocer ese poder de Dios. Yo creo que en medio de la angustia, del temor y de lo que estaba pasando, nos dice, entonces descendió Pablo. Entonces, en el momento que pasa eso, y este joven cae del tercer piso muerto, nos dice que Pablo va. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pablo? ¿Cuál es la reacción de ellos? Y nos dice el versículo 10, entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hay situaciones que uno no quiere que pase, pero yo me imagino lo que debió pasar luego de que ellos vieron el poder de Dios a través de la resurrección de este jovencito que se había caído del tercer piso. Yo no sé si te alcanzas a imaginar esta escena, pero que alguien se caiga de un tercer piso, que quede muerto. ¿Y qué hacer en ese momento? Y aquí es donde entra la fe, el conocimiento de Dios, entender el poder de Dios. Y lo que Pablo hace, de pronto me imagino que todos debieron quedar sorprendidos. De pronto lo que muchos estaban pensando, anda, y ahora, ¿qué le vamos a decir a los padres de este joven? No nos dice si tenía sus padres, pero me imagino que mucha gente, ¿y ahora cómo vamos a decir esto? ¿Y qué va a pasar con esto? Pero el apóstol Pablo, conociendo el poder de Dios, de ese que él quiere y ora para que la iglesia de Éfeso también conozca, baja y lo que hace es que se tiende sobre él. No nos dice cómo oró, no nos dice qué le pidió a Dios, pero lo que sí nos dice es que este joven se levantó nuevamente, vivo y sin ningún tipo de fractura. ¿Cómo es posible que una persona que se caiga de un tercer piso quede como si nada? Aquí nos dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. De ese poder que él experimentó ese día, de ese poder que él vivió en tantas ocasiones, es del poder que le está pidiendo a Dios que todos nosotros lleguemos a conocer. Y por eso es tan necesario para ti, para mí, conocer el poder de Dios. Eso nos va a llevar a que en medio de situaciones como esta, situaciones de muerte, podamos tener calma confiando en el Señor. Que en medio de situaciones como esta, que se salen como del control de todo mundo, que se sale de las expectativas, porque ¿quién se va a imaginar que alguien que esté en una iglesia se muera? Pero aquí estamos viendo que en este momento él se cae del tercer piso. ¿Quién podía imaginarse que algo así podía pasar? Pero vemos que, como un día lo dijo Jesús, fue para la gloria de Dios. Acá no nos dice cómo regresaron nuevamente, pero lo que sí nos dice es que fueron grandemente consolados. Yo creo que una de las cosas que hace en la vida de aquellos que ven los milagros es que la fe aumenta, por eso la importancia de los testimonios, por eso la importancia de contar lo que Dios hace, porque cuando nosotros leemos esto nos llenamos de fe, porque entonces podemos decir, así como Dios lo hizo por Eutico, así como Dios usó a Pablo, así también nos puede usar a nosotros, así como Dios lo hizo y le devolvió la vida a este hombre, Dios puede hacer cualquier cosa sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Lo único que nosotros necesitamos es esto que el apóstol Pablo está diciendo, de poder tener ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de su poder,
Porque es que si no conocemos a Dios no entendemos lo que Él puede hacer. Porque si no conocemos el poder de Dios, vamos a dudar permanentemente de que si Dios puede hacer algo o Dios no puede hacer algo. Por eso, para nosotros es tan importante conocer el poder de Dios. Y por eso, Pablo, aunque esté en la cárcel, él no está preocupado por él. Él sabía que estar en la cárcel hacía parte del propósito de Dios de llevarlo a Roma y de que le predicara, como le dijo desde el momento que le iba a predicar a reyes, que le iba a predicar a gobernantes. Una de las cosas que el apóstol Pablo logró en medio del encarcelamiento fue predicarle a reyes, a gobernantes. Mucha gente del Imperio Romano se convirtió. Y esas son las cosas que a veces uno no alcanza a entender, pero en el Señor hay propósitos eternos. Cada situación que pasa en tu vida, cada situación que tú vives, hace parte de los propósitos de Dios, aún los ataques del enemigo. Porque si recordamos que en medio del encarcelamiento, él pide que lo trasladen a Roma es porque se entera de que hay un complot para matarle. O sea, que aún en medio de ese ataque que querían hacer en contra de él, Dios lo usa para llevarlo a Roma, que hacía parte de los propósitos de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que llevar una vida confiados en el Señor. De Dios nunca se sale nada de control. Dios sigue siendo soberano. Y todo lo que pasa, aún los ataques del enemigo, si Dios los permite, tiene un propósito. Como el apóstol Pablo, estando en la cárcel, no está preocupado por él. ¿Cómo es posible eso? Que una persona que esté viviendo una situación de esa no esté preocupada. En ningún momento y en ninguna de sus cartas Pablo muestra una preocupación por su vida o por lo que él le pudiera pasar. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, porque conocía el poder de Dios, porque conocía de manera personal y mantenía una relación permanente con Dios. Lo que a él sí le preocupaba era que aquellos a los que él le había predicado, aquellos que habían conocido el Evangelio, pudieran llegar a tener esa misma fe, ese mismo conocimiento de Dios que él tenía. Y por eso él no está pidiéndoles a ellos que oren por él, sino estoy orando por ustedes. Me gozo en lo que escucho, pero quiero que ustedes lleguen a un nivel espiritual mayor. Quiero que sigan creciendo. Quiero que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que sigan creciendo. Y por eso la oración que el apóstol Pablo hace va dirigida a que ellos conozcan la supereminente grandeza de su poder, algo que tú y yo necesitamos en medio de nuestro día a día para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades. Así que nosotros tenemos que aprender a conocer y a confiar en ese poder de Dios, ¿verdad? Que nos lleva a que podamos ver cosas imposibles, ese poder sobrenatural de Dios que va sobre todo lo natural que humanamente puede pasar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que poner siempre nuestra fe y nuestra esperanza. Yo no sé si tú estás necesitando un milagro, pero yo creo que entender ese poder de Dios y ver una escena como esa te lleva a que tú puedas entender que nada de lo que tú estés pasando, por imposible que a ti te parezca, es imposible para Dios, porque para Dios todo es posible, aún lo imposible. Aún lo humanamente imposible es posible para Dios, porque Dios se mueve en lo sobrenatural. En Dios los milagros hacen parte de su naturaleza y que nosotros podamos aprender a vivir ese poder de Dios. Así que si tú estás necesitando un milagro, si tú estás necesitando algo sobrenatural de Dios, hoy el Espíritu Santo te llene de fe para que creas y que Dios se revele a tu vida para que tú le conozcas, así como el apóstol Pablo lo está diciendo, y que puedas conocer la supereminente grandeza de su poder. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que nos muestra esto acerca de Dios es que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo era posible, humanamente hablando, que este joven que cae de un tercer piso pudiera levantarse vivo, sin fracturas, sin necesidad de ir a un hospital? Eso solo lo hace Dios. Y es que en Dios está la última palabra. Dios es un Dios sobrenatural, un Dios de imposible. Y que allí donde tú estás, si tú estás necesitando un milagro, si estás necesitando que Dios haga algo sobrenatural en tu vida, tú puedas creerlo en esta noche. Puedas creer que para Dios no hay nada imposible. Y que podamos orar por esos milagros, que podamos orar por eso que tú necesitas. Hoy no vamos a hacer oraciones en vivo, pero puedes mandar tus oraciones al chat.
y puedes estar seguro que nosotros vamos a orar por esas peticiones que tú mandes. Pero antes de despedirnos, vamos a orar pidiéndole a Dios por ese milagro que tú estás necesitando, pidiéndole a Dios para que podamos conocer ese poder de Dios cada día en nuestra vida, podamos ver su gloria, podamos ver sus maravillas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Tu palabra nos llena de fe, tu palabra nos llena de esperanza. Tu palabra, Dios mío, nos anima a creer en lo imposible. Tu palabra nos anima a creer y a confiar en ti, mi Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de imposible, el Dios que tiene el control y la soberanía sobre todo y sobre todo, Señor. Gracias en esta noche por tu palabra que nos bendice, que nos llena de fe. Hoy oramos por milagros, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestra familia. Tú conoces nuestras necesidades y sabes los milagros que hoy estamos necesitando, Señor. Oramos por esos milagros de salud, Señor, para que aquellos que hoy están necesitando un milagro en su salud puedan ver tu gloria, puedan ver tu poder. Aquellos que están necesitando un milagro en su economía, Señor, puedan ver tu gloria, puedan ver tu poder, Señor, glorificándose en sus economías. Aquellos que están necesitando un milagro en sus familias, aquellos que están necesitando un milagro en sus trabajos, aquellos que están necesitando ese milagro divino, hoy, Señor, puedan ver un milagro, hoy puedan recibir un milagro, así como lo recibió Utico, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. Tú, Señor, nos has dado promesas, nos has dado esperanza, nosotros hemos creído y hemos confiado en ti. Creemos en tu poder y creemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y que podamos ver tus milagros, Señor, que podamos ver tus promesas cumplidas en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, que podamos ver tus propósitos y tus planes eternos, Señor, realizados aquí en la tierra. Glorifícate en la vida de todos aquellos que están conectados a este servicio y que tú, Señor, te manifiestes de manera personal en su vida con un milagro, que te manifiestes de manera personal en cada uno de ellos con tu amor, para que cada día te conozcan más, para que cada día conozcan más de tu poder y que cada día, Señor, nuestra fe aumente, Señor, para que podamos seguir viendo grandes milagros, Señor, y podamos seguir viendo tu gloria en nuestras vidas cada día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y como les decía, pueden mandar sus peticiones al chat que nosotros vamos a orar. Lo que no vamos a hacer es oraciones en vivo. Este es un servicio que ha sido pregrabado, así que no podemos hacer estas oraciones en vivo, pero les mandamos nuestras bendiciones, nuestros abrazos, confiando en que Dios ya está haciendo milagros, confiando que ya Dios está sanando, que hay bendiciones financieras para ti, que dineros que estaban retenidos Dios los está trayendo, que Dios está abriendo puertas para ti de empleo, que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en tu vida, en tu familia, y que puedas solamente creer en ese poder de Dios y en ese amor de Dios, en esa escogencia de Dios y en las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Les enviamos ese fuerte abrazo a la distancia, recordándoles nuestros servicios virtuales los martes y los jueves. El martes este servicio de adoración y el jueves nuestro devocional a las 10 de la mañana. Este sábado hay ayuno, es el primer sábado de octubre, ya este año se está terminando, así que te invitamos a que no dejes de ayunar. No hay nada más necesario para nosotros los cristianos que llevar estas disciplinas espirituales que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Así que les invito a todos, el ayuno es el sábado a las 9 de la mañana y que también puedan estar los jóvenes en el servicio de la tarde, 5 de la tarde. Y el domingo, nuestra escuela dominical. Que Dios añada más bendiciones a tu vida y que cada día puedas ver ese poder de Dios, que puedas conocer más de su poder y que puedas conocer más de Dios cada día. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Feliz noche.